a este tema precioso que Dios nos ha dado. Yo le he llamado Jesús el carpintero. Jesús es hijo de Dios, hemos aprendido de él como hijo de Dios, hemos aprendido como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como el que habrá de venir, como el que hace milagros, señales, prodigios, nuestro sanador, nuestro proveedor, pero por ahí como que dejamos a un lado eso que fue carpintero o el carpintero. Quiero empezar hablando acerca de esto. El trabajo viene de Dios. Trabajar es algo que Dios inventó. En Génesis capítulo 2, verso 15, leemos: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjate, lo vas a labrar y lo vas a guardar. Pero lo que no hemos caído en cuenta es que fue después de esto que Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño y sacó de él a la mujer. Wow. Dios dio primero a Adán o al hombre trabajo y luego le dio compañera. Hoy en día la gente anda buscando primero compañera y después trabajo. Eso está de cabeza. Primero aprendamos a trabajar para entonces escoger pareja, vocación, profesión, a qué nos inclinamos, para qué somos buenos, para qué nos capacitamos. Trabajo le dio Dios primero y después le dio compañera. De hecho, yo creo que cuando Dios hizo una ayuda idónea al hombre, si Dios le dio primero trabajo y después le dio ayuda, era importante que Eva comprendiera el trabajo de Adán para entonces ser ayuda idónea o compañera ideal para él. En este contexto veo yo la creación de Eva. Eso jamás va a querer decir que las mujeres no trabajen. Claro que sí. Proverbios 31 dice y habla de una mujer que trabaja y provee para su casa. Primera cosa entonces es el trabajo, viene de Dios y viene desde el Génesis, desde la creación misma de Adán. La segunda cosa es que Dios y su Hijo trabajan. Mira qué interesante esto. Juan capítulo 5 verso 17 nos enseña: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Wow, papá e hijo trabajando. Nosotros tenemos a nuestros hijos y hay un tiempo para, como decimos, para criarlo. Tenemos un tiempo para educarlos, para enseñarle a decir papá, mamá, para empezarle a enseñarle a caminar, a ir al colegio, aprenden, llegan a la edad de trabajo, perfecto, y ahora papá e hijo trabajan. Llega el momento en que así sucede. El ejemplo del trabajo se debe dar en casa y lo deben dar los padres. Dice, mi padre y yo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Dios trabaja, ¿por qué no habré de trabajar yo? Si el Hijo de Dios trabaja, ¿por qué no voy a trabajar yo? Jesús trabajó para su Padre. Miren esto qué interesante. Lucas 2:49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¡Qué visión! Desde niño Jesús sabía que se debía trabajar. Es importante entonces que nosotros en casa aprendemos a delegar tareas también en donde trabajen en algo, pero que aprendan el arte de trabajar, porque les voy a decir algo, mira, el trabajo es lo común entre todos nosotros los seres humanos. Si estás soltero, vas a necesitar trabajar porque necesitas una economía para tu casa, para desarrollarte, o te vas a pagar tus estudios, o querés salir a estudiar al extranjero, qué sé yo. La segunda es, si te casas, no digamos, vas a necesitar trabajo. Si te divorcias, vas a necesitar trabajo. Si quedas viudo o viuda, vas a necesitar trabajo. A donde vamos, dice la Escritura, no hay trabajo, pero aquí sí hay trabajo. Y es importante, importantísimo entonces. Si vamos a pasar una vida trabajando, aprender a hacerlo. No estoy diciendo, ojo, que aprendas la carrera de medicina o de leyes o abogado o qué sé yo, sino que habiendo aprendido algo, aprender a trabajar en eso, ¿verdad?
con principios, con valores, con esfuerzo. Es conveniente, es necesario aprender a trabajar para Dios. Si nosotros logramos tener a Dios por jefe por encima de nuestros jefes, yo estoy seguro que mejoraría muchísimo nuestra actitud de trabajo. Jesús se mantuvo enfocado trabajando. Mira Juan 4:34, esto es poderosísimo. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahora vemos aquí a un Jesús que no solo dice que trabaja igual que el Padre, que trabaja en su obra, que le conviene o es necesario en los negocios de su Padre estar, sino dice que acabe su obra. Ay, Dios mío, cuánto trabajar. No hay modo que acabe lo que uno le mandó a hacer. O no hay modo que acabemos de hacer lo que nos mandaron a hacer. O lo acabamos pero mal. No. Veamos en Jesús esto. Miren, ¿por qué este es el tema? Porque yo quisiera caminar sobre el agua como Jesús. Resucitar muertos como Jesús. Eso lo quieren todos los cristianos, ¿verdad? Es decir, de Jesús, el trabajador, también podemos tomar ejemplo para lo que todos los días hacemos, que es trabajar. Y hacerlo al estilo de Él. Estaba enfocado. Ese día Él no había comido. Y lo encontraron hablando con una mujer y creían que le había traído algo de comer. Y dice, no, ¿saben qué? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. De la comida se genera energía. Y miren cómo el trabajo, que algunos lo consideran solo como lo que los cansa, realmente el trabajo puede generar energía. Dice Proverbios 24:10, yo le puse, no a la flojera. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Lo que acaba con las fuerzas es la flojera. Pero si somos flojos en el día del trabajo, las fuerzas se nos van a ir, dice la Escritura. Entonces Jesús estaba trabajando para su Padre. Jesús estaba enfocado en el trabajo que le dio el Padre y tenía entre ceja y ceja acabar la obra que le dieron a hacer. Jesús aprovechó el tiempo. Mira, este es fenomenal. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras, es decir, trabajar, del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Obviamente no había alumbrado eléctrico ni de ningún tipo, así como para que toda la noche hubiera luz en aquel entonces. Sin embargo, sí se respeta esto. Lo que Jesús dice es 12 horas hay para trabajar. Luego vienen las otras 12 donde nadie puede trabajar. Lo que Jesús está enseñándonos es que aprovechaba hasta el último minuto del horario que tenía para trabajar. Cada vez que nosotros nos distraemos en nuestro horario de trabajo, cada vez que nos distraemos, no estamos aprovechando esas horas de trabajo que el día nos brinda. Si somos flojos en el día de trabajo, terminaremos muy mal. De hecho, hay una escritura que dice que por ser flojos, a la casa le llega la gotera y después hasta se derrumba. Pero la pregunta que yo me hice cuando leí ese verso en Proverbios es, pero la casa no se construyó con flojera. La casa se tuvo que construir con trabajo arduo y tesonero para lograr tener el capital para hacer la casa. Muy bien, quiere decir que en esta persona hubo una época de su vida en que trabajó muy bien, pero otra época en que se dio a la flojera y se atuvo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho que estés trabajando de forma hoy tesonera, dura, inteligente, no significa que siempre lo vayas a hacer. Entonces, lo que por el trabajo has conseguido, por la flojera no lo pierdas. Ahora, si eres flojo desde antes, ni lo vas a lograr. Lo que quiero tratar, me estoy haciendo pedazos para enseñar aquí, es el hecho que hayas hecho cosas bien hechas, no significa que la flojera, si uno se da a la flojera, no vaya a pasar factura. No va a respetar tus años de buen trabajo. Se los come. Por lo tanto, la flojera
no puede entrar a nuestra vida jamás. El descanso sí. Porque sin descanso no hay fuerzas renovadas. Jesús entonces aprovecha todo el tiempo. Y me voy a ir acá porque esto se pone mejor conforme avanzamos. Mateo 13:54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Paréntesis. Nosotros somos hijos de la carne. O sea, a ti te engendró tu papá en tu mamá y te dio a luz. Eres carne, ¿sí? Y tu papá tiene nombre y apellido. Pero somos hijos de Dios adoptivos de Él o adoptados por Él. Entonces, soy hijo de mi papá aquí en la tierra, pero cuando recibo a Jesús como Señor y Salvador, nazco de nuevo y paso a ser hijo adoptado por Dios. Y ese espíritu de adopción nos hace clamar Abba Padre. Entonces tenemos dos padres. En el caso de Jesús, Él es hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu en María. Y nace como hijo de Dios, pero es adoptado por José como hijo de la carne. Por eso Jesús a veces decía, porque el Hijo del Hombre, ¿verdad? A eso se refiere, porque Él no fue engendrado por un hombre, pero respetó a José siempre como su papá en la tierra. Pongan atención a esto porque es profundo, sencillo, a la vez profundo y bello. Aquí dice la gente, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Es decir, ellos decían, pero, ojo, ¿pero qué tiene que ver que por ser hijo de carpintero no puede tener sabiduría? ¿Ah? A no ser tal vez, ahora voy a especular, a no ser tal vez que ellos creían que un carpintero no era sabio, pero el hijo pudo haber estudiado otra cosa y serlo. La respuesta la encontramos en Marcos capítulo 6:2. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñarles en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Ojo, en la escritura que leí anteriormente, Mateo 13 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero en Marcos dicen, ¿no es este el carpintero? ¡Wow! Ahora viene y se pone buenísimo. Agárrese la silla. O donde quiera que estés. Mira, primero, Jesús dijo, en los negocios de mi Padre es necesario estar, su Padre celestial. Pero también estuvo en los negocios de su Padre terrenal, o quien lo adoptó, porque en el registro no pudieron inscribirlo como nombre del Padre, Jehová. No pudieron. Tuvieron que poner José. ¿Me estoy explicando? O sea, en papeles, en esta tierra, era hijo de José. Fue engendrado por Dios, eso lo sabemos muy bien. Lo que quiero explicar, porque fue lo que más me impactó a mí, es ver cómo Jesús trabaja para su Padre Celestial, pero no por eso dejó de trabajar para José, quien lo adoptó como hijo. Porque hijo de carpintero, carpintero. ¡Wow! Él aprendió carpintería por medio de José. José fue su maestro, el que le enseñó esa arte de la carpintería, que en el original no es solo carpintero, es constructor. Y por eso Jesús sacaba unas parábolas, y creo que dice tectón, es constructor. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús en sus parábolas nunca puso una parábola de carpintero, pero sí una parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca, y sí habló de la piedra principal del ángulo que desecharon los constructores. No usó un ejemplo de carpintero, sin embargo sí usó ejemplo de constructor. Total, en esa constructora de Jesús se hacía carpintería. Y ojo acá,
Él fue inspirado en la carpintería, no por Dios su Padre Celestial. Él fue inspirado en la carpintería por José el terrenal. ¡Ah, qué belleza! ¿No creen que es lindo? Que Jesús no dejó de honrar a José poniendo por excusa que solamente iba a honrar a Dios, su Padre. Y así, por eso digo que el trabajo se aprende en casa. Tal vez eres médico y tu hijo no va a ser médico, pero va a aprender cómo tú practicas la medicina para él practicar quizás la arquitectura. Con los mismos principios, valores, esfuerzos, desvelos. A veces no nos da tiempo de comer, sin el a veces, a menudo, ¿verdad? Porque es trabajo inteligente, pero también fuerte. El trabajar es un regalo. Es una ocupación que viene de Dios, Eclesiastés 3:9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Trabajar, ¿sí? Es una ocupación. Debemos estar ocupados en nuestro trabajo. Y entre más nos ocupamos en él, mejores habilidades desarrollamos, mejor aprendemos. Estudia más de tu trabajo del que te enseñaron en la universidad o colegio. Busca libros, métete en ellos, escribe uno, con tal de desarrollar. ¿Por qué? Porque allá afuera en el mercado hay muchísima gente que sabe hacer tu trabajo también, y podría ser que por ahí haya uno que exista uno que lo haga mejor y por menos. Yuhu, ahí es donde cabe el yuhu. El trabajo puede traer cansancio. Primera Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, dice Pablo, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Un gran predicador de L. Moody dijo: me canso en el trabajo, pero jamás del trabajo. Por supuesto que regresamos cansados a casa de trabajar, pero no del trabajo que tenemos. Tenemos actitud para hacerlo. Pero no solo hay que enseñar trabajo inteligente, duro, tesonero, sino también la actitud para trabajar. Eclesiastés capítulo 3:22. Así que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Nadie. Hay que estar alegre en el trabajo para hacer un buen trabajo, y no al revés, porque hago un buen trabajo estoy alegre. Si primero estoy alegre, lo más probable es que haga un buen trabajo. Nos dignifica, Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Verso 2, agárrese. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Por qué trabajar honestamente? ¿Por qué trabajar inteligente y duramente? ¿Por qué ser honesto y honrado para trabajar? Porque no me cabe a mí en la mente cómo alguien puede poner un plato de comida en la mesa para sus hijos haciendo lo indebido, lo incorrecto y lo malo. Hay gente que pone platos de comida en su mesa mintiendo y difamando y haciendo cosas que no se deben. Si vamos a dar de comer a nuestros hijos, que la fuente que trae esa bendición venga de Dios, sea honesta y sea correcta para la gloria y la honra de nuestro Señor. Bienaventurado serás, dice, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, aprendiendo de ti. He aquí, dice, he aquí que así será bendecido el nombre del hombre del que teme a Jehová.
Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Yo escribí aquí, Jesús es rey y trabaja como tal. Hombre solícito es el hombre amable, dispuesto, atento, dice el diccionario. Hombre solícito, así era Jesús. La honestidad en el trabajo es súper importante. Lucas capítulo 20, verso 20. Y acechándole, lean esto, enviaron espías a que simulasen juntos, a que se simulasen juntos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Nos es lícito dar tributo a César o no. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Importante entonces que aprendamos esto. Y a Dios lo que es de Dios. De hecho, unos le argumentaron a Pedro, tu maestro no paga los impuestos. Y cuando entró le dice Jesús, ¿sabes qué, Pedro? Vete de pesca, el primer pez que saques tendrá una moneda. Y le dijo, paga tus impuestos y los míos. Ve y hazlo, le dice. Impresionante lo que Jesús hizo allí. Hoy quiero orar, tengo que terminar orando por tu trabajo. Y por tu descendencia que se levante como grandes y buenos trabajadores, imitando a Jesús el carpintero. No sé cuándo iremos a caminar sobre el agua o resucitar un muerto. Claro que oramos por eso. Lo que sí sé es que todos los días hay que salir a trabajar. Y Jesús como carpintero nos demostró que se puede hacer bien hecho. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento quiero orar por todo trabajo, por toda empresa, por todo negocio, para que tú pongas tu mano allí y los bendigas, con un trabajo en que se alegren, en que sean honestos para llevar el pan a su mesa, que sean correctos, Señor, contigo y con el César, como dices tú. En el nombre de Jesús, bendícelos en todo, que no falte trabajo ni empleo a ninguno de tus hijos, antes bien prospéralos, bendíceles y abre las ventanas de los cielos sobre ellos, y que la bendición tuya se derrame hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús, amén. Muerte de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca, ¿lo puedes creer? Amén. Estamos en esta serie de bendecidos bajo juramento y hoy quiero hablar el tema el alcance de su juramento. ¿Hasta dónde alcanza lo que Dios juró? En primer lugar, Dios dice que no juremos. Y usted dice, entonces, ¿por qué Él sí jura? Porque Él no conoce el pecado. Nosotros lo conocemos por causa de la conciencia, por habernos comido el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Conciencia, ¿verdad? Pero Él no. Pero Él buscó a alguien mayor por quien jurar y no encontró a nadie. Ahora la pregunta es, ¿por qué se toma Dios, sabiendo que no existe nadie mayor que Él, de buscar a alguien posiblemente mayor que Él para jurar? Porque Él quería dejar claro el asunto. Miren, dice la Biblia que el final de todo pleito es un juramento. Y hay dos cosas muy diferentes, ojalá las aprendamos. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? Todos. ¿Creemos en Dios? Claro que creemos en Dios. Ahora, creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Mis hijos creen que yo soy su papá. Espero, sí va, cachito. Nunca se sabe, va. Entonces, ellos creen que soy su papá. Claro que creen que soy su papá. El problema no está en que si creen que soy... Nunca he tenido problemas porque crean o no crean que soy su papá. Cuando hemos tenido algunos conflictos es cuando le creen o no a su papá.
No, no hay ningún problema. Tú sabes quién es el jefe de la empresa y si crees que él es el jefe de la empresa o el dueño de la empresa, tampoco hay ningún problema en creer que él es. El problema es creerle a él. Dios no tiene problema porque le creamos que él es Dios. Dice la Biblia, los demonios también creen y tiemblan. Pero una cosa es creer en él y otra cosa es creerle a él. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, mira, pero créeme, hombre, si soy tu papá, créeme? ¿No le han dicho alguna vez eso a sus hijos? Créeme, por favor, créeme lo que te estoy diciendo. Pues Dios tiene el mismo rollo con nosotros, que nos dice, créeme lo que te estoy diciendo, créeme. Y él lo único que necesita es eso, que le creamos. Por eso, sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Entonces, cuando tú logras creer, todo cambia. Te voy a explicar por qué. Nosotros tenemos un sistema de creencias interno que hemos desarrollado conforme el tiempo avanza y la edad y todo. Desde niños tenemos creencias. Y el sistema de creencias que llevas dentro es el que te da permiso o no de tener éxito. No tenés ningún problema si yo les pongo a decir aquí, a ver, todos griten, soy sano en Jesús. Ni modo, ¿quién no quiere ser sano? Pero si te pongo a decir, yo soy próspero económicamente en Jesús, yo soy próspero económicamente. Porque tu conciencia fue educado que el dinero es malo, que ser rico es malo, que los ricos son malos. Entonces tu conciencia no te da permiso. ¿Y por qué no te habrá permiso? Culpa de los que lo han hecho mal. Yuhu. Entonces, ese sistema de creencias que llevamos dentro tiene que ser renovado por la palabra de Dios. Para creerle a Dios y no solo creer en Dios. Yuhu. No. Dice la Biblia que Jesús recibió la unción del Espíritu Santo para darle buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué buena nueva le vas a dar al pobre sino que va a salir adelante? Imagínate que tú vas donde un pobre y le dices, tengo una buena noticia. ¿Cuál? Que vas a estar peor. Eso no es una buena noticia. Es como que tú le vas a dar a un enfermo, te traigo una gran noticia. ¿Cuál? Hoy vas a ver al Señor. Esa es una buena manera de decirte que ya... No, hombre. Tenemos que dar buenas ¿qué? ¿Buenas qué? Noticias. Eso es lo que necesitamos, son buenas noticias. El alcance del juramento. Hebreos capítulo 6, verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Di conmigo, imitador. Ahora, ¿cómo vamos a poder imitar a alguien en esta vida si lo que tenemos es envidia? Por ejemplo, el buen estudiante no va a ir a imitar al malo, ¿o sí? En todo caso le tocaría al mal estudiante ver cómo imita al bueno. El hombre correcto no va a ir a imitar a un corrupto. En todo caso que el corrupto empiece a imitar a los correctos. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Si dice la Biblia que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, es muy sencillo deducir que no todos las heredan al mismo tiempo. O no todos las adquieren al mismo tiempo. Todos nosotros somos cristianos en construcción. No hay ni uno de nosotros perfecto. De hecho, entre más aceptes con tranquilidad la imperfección, mejor calidad de vida vas a tener. Porque dice, errar es de humanos. ¿Y cuántos humanos hay bajo este techo? Todos. O sea que errar es parte de nosotros. Y entre más rápido aceptamos que cometemos errores, más paz adquirimos. Tranquilos. Dios nos va a ir sacando adelante y nos va a ir construyendo. Somos cristianos en construcción. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, dice aquí, sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces quiere decir que
quizás hay algo que Dios me prometió que yo todavía no tengo, que otro ya tiene. O un rasgo de carácter que otro ya desarrolló y que no hay modo que lo desarrolle. Voy y le pregunto, mira cómo lo lograste. Y trato de ¿qué? Imitarlo. Pero para imitar a alguien, primera cosa, se requiere humildad. Porque solo la humildad te lleva al reconocimiento que alguien ya lo logró y tú todavía no. Como dijo un amigo, cuando querrás salir adelante, no le preguntes a los que vienen atrás. Preguntarle al que va adelante. Porque el que viene atrás es muy difícil que te pueda guiar, pero te puede guiar el que va ¿qué? Adelante. Entonces aquí seamos no perezosos. Quiere decir que heredar la promesa es algo que tiene una actividad continua en nuestra vida. Que la pereza solo se puede aplicar si tengo que hacer algo. Si no, ¿cómo comparo la pereza? No podría. Verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, paréntesis, que se esforzó de esperanza contra esperanza para obtener la promesa. No fue un haragán. No pudiendo jurar por otro mayor, dice acá, juró por sí mismo. Yo quisiera que lográramos visualizar esto. Dios juró por sí mismo y le dice a Abraham, hey Abraham, de cierto te bendeciré. ¿Con qué? Con abundancia y te multiplicaré grande ¿qué? Mente. Y es aquí donde entra la conciencia en juego. Si Dios juró bendecir con abundancia, es porque está más interesado Dios en que lo alcances que lo que tú estás interesado en alcanzarlo. Entonces debo preguntarle a Dios, ¿por qué te interesa tanto? En primer lugar, me voy a ir al pasado, a lo que yo le llamo la batalla de los dioses. ¿Por qué se quedó más adelante el pueblo de Israel en Egipto 400 años de esclavo? 400 de esclavo. ¿Por qué José, con la buena intención, llegó a Egipto, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel injustamente, sale de la cárcel porque interpreta unos sueños y le interpreta los sueños a Faraón de los 7 años de las vacas flacas y los 7 años de las vacas gordas y flacas. Entonces ellos pudieron obtener alimento en Egipto, pero José tenía que haber agarrado al pueblo y seguir de largo, porque José no era un ignorante de esta promesa que le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los hijos de Jacob, dentro de los cuales está José. José no ignoraba la promesa de bendecirlos con abundancia. ¿Pero qué los hizo no ir a esa promesa? El tener para el pan de cada día nada más. Entonces van a aceptar lo que el gobierno de Egipto les daba a cambio de hacer unos ladrillos. Y cuando quisieron salir a ofrecerle a Dios algo al desierto, lo que hizo Faraón es incrementenle la carga de trabajo. Estos están perezosos, ociosos, por eso están buscando otro Dios. Y ¿cuál fue el error? Quedarse ahí por un bocado de pan que el gobierno de Egipto les daba, y como consecuencia que tuvieron 400 años de esclavos. 400 años de esclavitud. Señores, es un peligro no creerle a Dios, que es Dios quien prospera. Es Él, su palabra. Esto es fundamental incluso para el desarrollo de una sociedad. Es Dios. Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la casa que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? ¿Y serás qué? Bendición. Bendeciré al que te bendiga, de una vez, mira, y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las
familias de la tierra. Subrayen eso porque se los voy a aclarar al final. Todas las familias de la tierra serán benditas ¿en quién? En Abraham. Ahora, ojo pues. Viene el Señor y le dijo: vete de la tierra, deja todo y a todos. Se llevó a Lot, ya lo sabemos, ahora se los explico. Pero ¿cuál es el problema aquí? Dijo: yo te voy a bendecir y te voy a engrandecer. Levanta las manos al cielo y confiésalo. Di conmigo: Dios a mí me va a bendecir, me va a engrandecer y seré de bendición. Amén. Vas a ser de bendición. Ahora bien, en este mundo religioso se cuecen habas. Y hay dichos que parecen muy espirituales, pero espirituales no tienen ni roncha. Sí. Mira, Dios sabe por qué no te ha bendecido con eso vos. Porque Él sabe que si te bendice te perdés. ¿Desde cuándo Dios creó bendiciones para perder a la gente? Ahí estás en la frontera de una blasfemia. O por ejemplo, lo que pasa, ¿sabes por qué Dios no te lo ha dado? Porque todavía no estás preparado. Dios juró que lo va a hacer y no está esperando que estés preparado, porque entonces dejaría de cumplir su juramento. O el invierno deja de venir solo porque no tenés capa. Y la onda fría dice: no puedo entrar porque no tienen suéter. Espérame. Se acuesta la pareja de jóvenes, aparece embarazada y dijo: ay, yo pensé que como no estaba preparada para ser madre no iba a quedar. Y que sí, vino el chipuste a esta tierra. Y el segundo chipuste y el tercer chipuste. Un chipusterío que tenés ahí, que tenés que darle de comer. Y no te están preguntando si estás preparado o no. Dios juró que te va a bendecir y lo va a hacer. Así que más te vale prepararte para cuando llegue el día, porque Él lo va a hacer porque lo juró. Otra cosa es que si te agarra no preparado, lo perdás, pero Él ya cumplió. Pero vos no te morís sin ver el cumplimiento de lo que Dios prometió. Amén. Hay que tener cuidado con las apariencias que este mundo nos da, porque sus apariencias engañan. No estoy hablando de las personas, ahora les voy a hablar de qué es. Génesis capítulo 13, verso 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, su sobrino. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos familia. 9. ¿No está toda la tierra delante de ti?, le dijo Abraham a Lot. Yo te ruego que te apartes de mí. Ya dejémonos de pleitos. Si fueres tú a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. Empezó a buscar con Lot. Y vio toda la llanura del Jordán, el río, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¿Qué más querés que el huerto de Jehová? No sé si me estoy explicando. Entonces Lot le echó el ojo a la tierra, ¿va? Dijo: si me das a escoger. Era tan fértil esa tierra como la tierra de Egipto, que estaba a la orilla del Nilo, en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, que fue a donde fue a parar Lot. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron de él, el uno del otro. Entonces vino Lot, dijo: bueno, me das a escoger, pero miren, ¿qué sabía este viejito Abraham? Me llega Abraham a mí, pero me llega un resto. Y le dice: mira, Lot, le dijo, porque le dice, póngate,
Sal de la tierra de Ur de los Caldeos a la tierra que te mostraré. Ahora se la está mostrando. Vamos a ver. Entonces le dice a Abraham, mira, aquí la cosa no está muy bien. Escoge tú primero. Si tú escoges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Tú a la izquierda y yo a la derecha. La cosa es que tenemos separados. Te doy la opción de que escojas tú. ¿A quién le dijo que se saliera de Ur de los Caldeos? ¿A Lot o a Abraham? A Abraham. ¿A quién le tenía una tierra? ¿A Lot o a Abraham? A Abraham. ¿No cree que Abraham, siendo el mayor, hubiera dicho, mira, aquí el mayor soy yo, el llamado soy yo, el que escoge soy yo? No. Dijo, escoge tú. Yo me voy por todo el Jordán, le dijo. Eso es como el huerto del Edén, como el huerto de Jehová. ¿Qué riqueza habrá tenido para que lo compararan con el huerto donde estuvo Adán y Eva? Buenísimo. Y Abraham no le dijo, no seas macizo, ubícate. No, no le dijo nada. ¿Qué dijo? Dale. Yo en ese momento, si hubiera dicho, lo dijo, no. ¿Cómo así que andate a donde querrás? Yo agarro todo el Jordán y ni pío, dijo. Porque Abraham sabía algo. El bendecido era él, no Lot. Él sabía que el bendecido era él. ¿Cuántos saben que ustedes son los bendecidos? Vaya, entonces deja que todos los demás escojan antes, demostrarlo. Demostrarlo. El socio te dice, yo quiero tanto de las acciones, tené. Total, aquí el bendecido soy yo. Uy, qué unción. Cada vez que digo esto, bendecido soy yo, como que la unción empieza a bajar. A ver, levantad las manos y di conmigo, el bendecido soy yo. ¿Qué se siente? Eso está detonando algo. Te tenés que creer algo y alguien, hombre. No importa que te digan que seas tan creído. Total, es ser mejor creído que incrédulo, ¿no? Cuando te digan vos tan increído que sos, estás fregado. Porque ya no creíste en nada. Yujo. Verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Te toca a ti, Abraham. Y alzó sus ojos Lot, ahora te toca a ti. Y yo te voy a mostrar la tierra. ¿Qué fue lo que le dijo cuando salió? Vete de Ur de los Caldeos a la tierra que te voy a ¿qué? Mostrar. ¿Qué día se la mostró? Cuando dejó que otro escoja. Cuando entres en ese estado de plena confianza, sin pelear con nadie ni con nada, Dios se va a revelar y te va a mostrar cuál es tu tierra, cuál es tu bendición, cuál es tu negocio, donde Él va a estar y te va a bendecir. Y dice, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí. ¿Qué edificó? Altar a Jehová. Pregunto, ¿Lot edificó altar? No, ¿cuál es la diferencia? Que Abraham tenía altar, donde se presentaba delante de Dios, delante de Melquisedec. Jacob, ¿qué hizo cuando salió? Agarró una piedra, la ungió con aceite y ese fue el altar. Isaac tuvo altar. Nosotros tenemos altar, moderno si querés, pero es altar. Aquí venimos a presentar nuestra adoración a Dios.
hacer voto con él, hacer pacto con él. Pero esto tiene mucho más alcance. Aquí vimos a Abraham. Abraham fue riquísimo, bendecido por Dios. La riqueza más grande de Abraham, ¿cuál fue? Que Dios le dijo: hey Abraham, eres mi amigo. Todo lo demás sale sobrando. Sale sobrando. ¿Me estoy explicando? Cuando tú le crees a Dios, no en Dios tan solo, sino a Dios, te conviertes en su amigo. Ahora, míralo cómo sigue esto, porque aquí vas a ver el carácter de Dios. Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Pongan atención. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Qué confirmó? ¿Su qué? Su juramento. Levanta las manos y di conmigo: Dios no solo jura, sino confirma su juramento. ¿Tenés a tus hijos a la par? Hablarles y decirles: Dios juró bendecirte. Decíselo a tus hijos. Que tus hijos sepan de que Dios lo que le juró a Abraham también lo juró a los gentiles. Yo se los voy a demostrar al terminar. Pero esa es la seguridad que tenemos. Y vamos a ver que Isaac tiene la misma seguridad, porque mire, el hijo del tigre salió rayado. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, lo mismo que le dijo a Abraham. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26, verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Todo esto lo hizo Jehová. Dios lo hizo. Pero Dios me dio una palabra hoy que creo que es profética. Cuando yo estoy despertándome, ya tenía yo todo esto preparado, me estoy despertando. Por alguna razón me desperté antes que el despertador. Ya están los milagros, estamos en avivamiento. Me despierto antes del despertador, porque a mí el sábado me cuesta mucho dormir. Mucho, ¿verdad? Y estoy ahí, y cuando me despierto me lleva a esa escritura. Me dice: y en aquel año Isaac cosechó al 100 por 1, y lo bendijo Dios, y aquel hombre fue bendecido y enriquecido gracias al Señor. Y me dice: dile a mi gente de que vendrá su año. Todos tendrán su año. No me están oyendo. Así como Isaac tuvo su año, tú vas a tener tu año. No te puedo decir si es este el que viene, el que vendrá, pero de que tenés tu año, tenés tu año. No te puedo decir qué año va a ser, pero tenés que estarlo esperando. Va a haber un año que va a marcar toda la diferencia en tu vida, entre el antes y el después de ti, tu familia y todo lo que tienes. De que viene, viene. El varón se enriqueció y fue prosperado. Si esto no fuera de Dios, Dios no lo daría. Por 2, 3 que se han vuelto locos con cuando Dios los bendice, no vamos a dejar de ser bendecidos los demás, ¿o sí? Pues que miren ellos qué hicieron con lo que Dios les dio. Problema de ellos. No es problema tuyo. 14, ahí viene el rollo, miren. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos
¿Le tuvieron qué? ¿Le tuvieron qué? Prepárate, porque Dios te va a bendecir al punto que te van a envidiar. Y vas a tener que aprender a lidiar con la envidia. La envidia se aguanta con un poco de humildad. Déjalos ahí tan locos. 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, porque como él no se quedó a la orilla del Jordán, entonces necesitó cavar pozos. Sin agua no hay siembra ni cosecha. ¿Yuhu? De hecho, cuando dice que él va a abrir los cielos y derramar bendición, es precisamente que derrama el agua sobre aquello que nosotros sembramos. Así de sencillo. Y daré la lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Yuhu? Pues dice acá, uy, de verdad, ¿qué está pasando? Señor, perdón que me ponga así, pero es que es mucha la unción. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham y su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Para empezar, ¿cómo le haces eso a un pozo de agua? Si al rato mañana la necesitas tú. Es que una cosa es un envidioso, otra cosa es un bruto y otra cosa es un bruto con envidia. Esa combinación es mortal. No cerras un pozo de agua, ¿cómo se te ocurre? Pero se le ocurrió. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho, le dijo. Isaac no había hecho nada, solo creerle a Dios. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Va, a este le dio más el ayote. El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque ahí había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Y de allí dice: se apareció Jehová en la noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tierra, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y les dije que el hijo del tigre sale rayado. Abraham y Lot. ¿Qué le dijo? Escoge tú primero, Lot. Yo escojo la llanura, dijo. Lo que tus ojos te dicen que escojas. Pero Abraham escogió confiar en Dios, que lo bendecía. Después viene Isaac y abrió un pozo, tierra. Se va por otro lado. ¿Saben qué? Abran un pozo aquí. Abren el pozo y sale agua viva. Es una fuente donde nace el agua. Donde nace el agua. Dijeron: esa agua es nuestra. Quédate con ella. Síganme los buenos. Dijo. Abran otro pozo aquí. Otra vez agua. Es nuestra. Quédate con ella. Dijo. Estos no entienden que el río va donde voy yo. Es que mira, porque en mi boca, amén. Hoy voy a tratar un punto que he venido meditando y que es importante que lo aprendamos. Durante la pandemia,
Más o menos el 25-30% de las iglesias cerraron. En el mundo entero fue más de 1 millón de iglesias cerradas y hay no sé cuántos millones en riesgo. Por otro lado, las iglesias dicen en el mundo que el 25% más o menos de la gente que tenían no regresó, pero tampoco se murieron, ¿verdad? Y yo he estado orando para saber qué es esto, pero lo que más me detonó a orar y buscar la razón, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, si quieren, bueno, si no, no. Y ustedes que están conectados en línea o en el canal de televisión, pongan atención a esto porque es más profundo de lo que nosotros pensamos. Entonces decimos nosotros, ¿qué pasó? Y yo empecé a orarle a Dios, ¿qué está pasando? Y creo que el Señor me mostró lo siguiente, y es un regalo, creo que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Durante la pandemia, te hayas enfermado o no, y se enferman familiares, o las pérdidas que se han tenido de gente, de amigos. Pregúnteme a mí, yo he perdido varios. Ha sido un dolor, ha sido un luto, y que a veces ni tiempo nos da para vivirlo. Es pesado, la carga es pesada. Pero también hay una carga de afán muy grande, porque fue inevitable que el afán tocara las puertas de las empresas, de los trabajadores, de las iglesias. Entonces yo creo que el afán ha sido tan fuerte que habiendo ya salido, el afán se quedó adentro. Entonces el afán es un estilo de vida. Después se queda uno afanado por cualquier cosa. Y el afán no es nada bueno. Yo diría que el afán es casi que diabólico por el mal que produce. Entonces yo le empiezo a preguntar al Señor y voy a tratar de exponerles hoy lo que recibí de Él con la mayor de las sabidurías posibles y el amor de Dios para con ustedes. En Gálatas 3, verso 2, leo: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, todo el mundo quiero que repita en voz alta: oír con fe. Una vez más, pero fuerte: oír con fe. Y una tercera: con fe. Eso es. Esto es clave. ¿Oír con qué? Dios no te pide nada para recibir el Espíritu Santo que no sea escuchar con fe. Entonces la misma palabra de Dios en uno produce lo que no produce en otros. La palabra del Señor me enseña a mí en Mateo capítulo 13, verso 22, hablando de la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, a ver, todo el mundo diga fuerte: afán. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelven infructuosa. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, la que transforma nuestra vida, que por la palabra nosotros somos bendecidos, prosperados, sanados. Si sabemos que de la palabra que nos siembran podría ser que el 75% de la palabra que recibo la voy a perder, lo que tengo que hacer es escuchar, 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 escuchar y seguir escuchando más palabra de Dios. Si ya sé que se me olvida la palabra, pues entonces tengo que venir al servicio de las 7 de la mañana, y si no me quedó claro, me quedo al de las 11, y si no, repito a las 5, y si no, mañana pongo la radio, y si no, lo busco en las redes, y si no, busco en el canal de televisión, y sigo escuchando la palabra. Si es que quiero crecer, de lo contrario no se podría, ¿qué? Crecer. Se debe escuchar la palabra. Ahora, ponga atención. Dice en la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Todo el mundo diga: viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Pero aquí dice Jesús, que es el Verbo encarnado, que el afán
de este siglo: qué comer, qué vestir, con qué pagar la renta, el trabajo, lo que piden los hijos, el gasto del esposo, todo. Ese afán de la vida ahoga la palabra. Por Dios santo, usted no sabe el trabajo que me costó a mí creer esta escritura, porque para mí lo más poderoso que existe en el mundo es la palabra de Dios. Y resulta que me encuentro que el afán de la vida la puede matar. A la palabra viva se le puede matar, porque aquí dice que la ahoga, y la palabra ahogar en el original significa dejar a alguien o algo sin oxígeno hasta que muere, asfixiarlo. En otras palabras, la palabra de Dios que Él me ha dado y me ha sembrado, el afán de la vida la asfixia. Dice la escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz, no sé qué entendemos por eficaz. Eficaz, eficiente, que cumple, que funciona, que es excelente, que produce. Dice, la vuelve infructuosa. Y tú andas buscando que todos los profetas te den palabra, y al otro día estás metido en el afán de la vida. Chao la palabra del profeta. Chao. Pero hoy vamos a terminar con esas razones que verdaderamente son solo excusas. ¿Yuhu? Entonces, ¿qué pasa? Ese afán que tuvimos por todo lo sucedido se quedó metido. Entonces, ¿por qué los cristianos si van a esto, si van allá y si están metidos, pero no servir? Entonces digo yo, le está huyendo al compromiso. Es porque el afán quedó tan fuerte que solo te dicen servir. Dices, ay, no, eso es como otro trabajo más, ya no. Inconscientemente decimos no. Inconscientemente nos hacemos los locos. Inconscientemente preferimos todo menos servir. Y Dios lo entiende porque nuestro corazón está cargado, y creo que hoy es una mañana para sanarlo. Para que Dios sane nuestro corazón, que sane esa herida que dejó toda esa pandemia, y que se nos despierten esos deseos y esa pasión, pero intensa y candente, ardiente, la disposición de nuestra vida a los pies de Jesús para servir. Sí dan ganas. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis. Porque mete el afán el Señor aquí. Por tanto digo, no te afanéis. La escritura es clara, dice Jesús, miren, no pueden servir a dos señores, porque van a apreciar a uno y menospreciar al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón, el Dios de la riqueza. No pueden servir a los dos. Pero eso me dice a mí que hay un momento en que está sirviendo a los dos. Y eso me dice a mí, y lo sospecho grandemente, que normalmente el cristiano está sirviendo a los dos. Porque el afán, si tiene una maldad el afán, es que te va a arrastrar a postrarte delante de Mamón. Nunca el afán hace que le confíes a Dios. El afán es lo contrario a la confianza. Y cuando nosotros nos hemos afanado por tanto tiempo, y luego el Señor mismo nos dice, están libres, la gente se queda con el afán. Eso es como esto, como aquellas pequeñas pulgas que las meten en un cristal y les ponen una tapadera de vidrio y saltan, pero topan en el vidrio. Después le quitan el vidrio y no pasan de saltar de ahí. Eso fue lo que hizo el afán. Esa carga del afán nos metió en una caja de cristal, con un vidrio de cristal, que saltamos y topábamos ahí. Y ahora que Dios viene y dice, se acabó, seguimos saltando en el mismo lugar, a la misma altura. Es natural que nos pase. Lo que no puede suceder es que nos quedemos allí. Vamos a saltar fuera de esa caja para la gloria del Señor. Y a vivir confiando plenamente en nuestro Dios. Vamos a terminar sirviendo a uno de los dos. Pero ¿qué le pasa al cristiano? Por un momento confía en Dios
Y luego el afán de la vida dice, no, no tengo mucho que hacer, tengo esto, tengo el otro, ya no puedo. Es por el afán, no es otra cosa. Y ese afán es lo que ha estado ocasionando lo que les estoy diciendo. No queremos saber nada de compromiso. Y yo no sé por qué, pero cuando se trata de tiempo, al primero que le cortamos el tiempo es a Dios. Ni siquiera se lo cortas a tu serie favorita de televisión. Estás viendo más capítulos por noche que antes. ¡Yujú! Pero se lo cortamos al servicio a Dios. Eso me ha costado a mí entenderlo por los 40 años que llevo sirviendo a Dios. ¿Por qué recortar a Dios primero si es el último que nos va a recortar a nosotros? Jamás Dios te va a ser infiel, nunca. Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo, dice la Escritura. Por lo tanto, no se afanen por la vida, dice, que habrán de comer, que habrán de beber, ni por el cuerpo que habrán de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y no tengo que enseñarles de nuevo este pasaje porque se los he enseñado hasta la saciedad. Pero en el contexto del servicio es, no sirvo a Dios, pero es que a alguien sirvo. Porque dice, no pueden servir a dos, porque van a terminar sirviendo a uno. Dejen de servir a Dios porque al rato terminan sirviendo al equivocado, al que no deberían. Y el afán es lo que nos lleva a los pies de Mamón. Pero la confianza nos mantiene a los pies de Jesús. Y yo sé que es amablemente confrontativa la enseñanza. Pero si no se los digo yo como su papá en la fe, ¿quién se los va a decir? Pero lo que la enseñanza conlleva dentro es hacerte libre de eso y que hoy salgas sin cargas en tus hombros de este lugar. Y salgas livianito como una pluma para vivir y para servir. ¿Puede ir un buen amén a eso? Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Si Jesús entra en mi casa o en la tuya, mejor si no me ayudas. Mejor si no me ayudas. Porque cuando Jesús salga de mi casa, quiero que diga, les cuento que Cash me preparó una comida. No Cash y Luis. ¿Yo? ¿Es que hay cosas que las querés para vos solo? ¿Yo? Marta hubiera podido salir y decir, miren, les quiero contar que fui a la casa de Marta y María. Y María sí, se sentó a escucharme, que es la mejor parte, pero vieran la comida que me hizo Marta. Uf, me dio una comida tanto que voy a regresar a darle el mensaje que se perdió. Pero agradecerle la comida que me hizo. Porque Marta fue la que cuando Jesús llegó a resucitar a Lázaro, le salió al encuentro. Ahí sí salió primero. Va. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dijo, como reclamo. Y me dice, tu hermano va a resucitar. No, ya sé que va a resucitar en el día postrero. Pero yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Está bien, Marta, le digo, tranquila. ¿Dónde lo pusieron? Llegaron. Quiten la piedra, ya hiede. Ay, Marta. Siempre la misma. Sos la misma cuando hay que resucitar a uno, la misma cuando cocinas, la misma, todo el tiempo estás igual. Cargas un montón de unos en la cabeza que no te dejan vivir el momento. Cuando Marta estaba afanada en muchos quehaceres, no era la cena, hombre, si era la cena solo para Jesús, ni modo que era Jesús y sus 72. Y llevó a todo el DC. No, entró Jesús, ¿qué costaba? Y las comidas no eran tan sofisticadas, no sé si me estoy explicando. ¡Yujú! Si tanta era la onda, yo no creo que a Jesús le hubiera molestado. Se le digo, no te importa si mando a traer pizza y así oigo yo también la palabra. No, Matt, echale la pizza, igual estoy aquí por ustedes. ¡Yujú! Pero a veces nos carga servir, no entiendo por qué. Y en el 41 le dice, Jesús le dijo, Marta, Marta,
afanada y turbada estás con muchas cosas. Con muchas cosas, estás afanada y turbada. Entonces, ¿de dónde surgió el mal humor de Marta? Y le da una riendiza a su hermana María y le echa la culpa a Jesús. Estás afanada y turbada con muchas cosas. Mira lo que nos pasa a nosotros. Tenemos múltiples ocupaciones y tareas en nuestra vida diaria. Estamos rodeados de situaciones que provocan tensión. Nuestra tribulación y angustia se nota a leguas hasta en el lenguaje corporal. La distracción no es tu mejor atención. Yuhu, solo es distracción, pero no te da atención. No sé si me explico. Atención es orar, leer, hablar con alguien del asunto. No hacerme loco viendo una película. ¿Todavía están acá? Ok, sigo. Le dice, estás afanada y turbada. Me fui a buscar en el original qué quiere decir turbado. La palabra turbado en este pasaje viene del griego pirispao. El pirispao significa perdido mentalmente. Alguien que divaga en sus pensamientos. Lo que le dijo Jesús a Marta, le dije, hey, Pirispá, ¿estás bien, Pirispá, Marta? Y Marta estaba aquí cocinando, la cuenta de la renta, lo que tengo que hacer, la no sé cuál cosa, y los niños, qué sé yo, ¿ah? El chat que tengo pendiente, los correos que no he leído. Y no pudo servir bien. Servir no es malo si Jesús vino a servir, no a ser servido. O sea, miren, a mí me cuesta imitar a Jesús caminando sobre el agua y su 3 veces santo que es. Pero en servir creo que sí lo puedo imitar. ¿Por qué no empezamos imitando a Jesús en lo que está más fácil? Ah, no, vos querés como Jesús ir a resucitar muertos. Hoy 7 muertos de una vez. Mejor empezar a servir como Él servía. Al rato resucitas vos. Y te pones a servir. Es impresionante lo que ocurre acá, pero mira, esto que viene fue lo que me partió el corazón y me reveló lo que está pasando. Y hoy es el día para que seamos libres. ¿Cómo Dios ve nuestro servicio? Malaquías 3:13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dice Dios. Tus palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, dice Dios, por demás es servir a Dios. Cuando decimos ya no quiero servir, cuando vamos con nuestro líder y decimos ya no voy a servir, ya no me voy a meter a servir, no quiero saber más del servicio, nuestras palabras son violentas, dice Dios, para con Él. ¿Cómo no voy a servir al que me sirve? ¿Cómo no voy a servir al que me salva? ¿Cómo no voy a servir al que inclina su oído amablemente a escuchar mi oración? Habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Para qué? Nada, no tiene provecho esto, es andar sirviendo. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, hasta de la iglesia se fueron, tentaron a Dios, se escaparon. 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó lo que se estaban hablando. Hay que servir, hay que servir. Y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice el 17, y serán para mí especial tesoro. Yo quiero estar en ese libro. Yo no quiero estar solo en el libro de la vida porque Él me salvó. Yo quiero estar en el libro de su especial tesoro porque lo sirvo.
En el día que yo actúe, ojo, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. No dice el que perdona a su hijo, dice el que perdona a su hijo que le sirve, que le sirve. Ya te diste cuenta que Dios no está buscando santos para que le sirvan. Se incluso dice: yo perdono a mi hijo que me sirve. El que me sirve, el que me sirve, mi hijo que me sirve, yo lo perdono y será mi especial tesoro. ¿Por qué? Porque a pesar de que me tiene que pedir perdón por lo que hizo, no ha dejado de servirme. Dáselo fuerte a él. Queremos la feria del empleo porque lo que queremos es buscar un empleo que nos pague un salario. Pero ¿cómo voy a pedirle a Dios que consiga empleo que me pague el salario si ni siquiera lo sirvo a Él? Si no he respondido a la solicitud de trabajo que Él nos está haciendo. 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Me impresiona tanto que aún el mismo Josué dijo: escojan ustedes a qué Dios sirven, si al que sirven en estas tierras o al que sirvieron sus padres a Jehová. Pero de servir no te escapas. O servís a Dios o terminás sirviendo a Mamón, pero de que servís a un Dios, lo servís. La manera de estar más cerca de servir al que no debo es servir a quien me debo. Me debo a Dios. La pregunta que tengo es: ¿por qué yo no puedo decir que no y tú sí? ¿Acaso por mí derramó más sangre Jesús que por ti? ¿Acaso Dios me ama más a mí que a ti? ¿Acaso Dios ha tenido más misericordia de mí que de ti? ¿O ha tenido la misma? Entonces yo no veo por qué tú sí puedes renunciar y yo no. ¡Yujú! ¿Por qué yo me tengo que preparar para todos los domingos y tú no? Cuando iban a echar al horno de fuego a aquellos 3 jóvenes y le dijeron: si no adoras la estatua que te vamos a levantar, te vamos a meter al horno de fuego. Ellos dijeron: no es necesario que te contestemos semejante pregunta. El Dios a quien servimos, al que servimos, nos puede librar, y si no, tampoco lo vamos a hacer. Al Dios al que servimos, no al que casi servimos, por poco servimos o servíamos antes. Es al que servimos. Y Jesús, que le dijo a Satanás: Satanás, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué has dejado tu servicio? Pastor, me cansé. Entonces descansá y seguí sirviendo, pero no descanses eternamente. Me aburrí. Entonces servías por entretenimiento. Me hirieron. Entonces perdona, porque los cristianos somos expertos en perdonar. Pequé. Entonces pedí perdón, apartate y seguí sirviendo. Al fin y al cabo Dios dice: al hijo que me sirve perdono. Me divorcié. Sirvan separados. Aquí nadie te ha dicho que porque te divorciaste dejas de servir. Seguí haciéndolo. Tengo mucho trabajo, entonces servías por desocupado. Me quedé sin trabajo, entonces servías porque todo te iba bien. El servicio a Dios